Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios bendiga esta hermosa reunión. Busque Romanos capítulo 8, verso 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Por dónde hay que hacerla morir? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La promesa es, viviréis. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado los días lunes, los hermanos que se conectan al discipulado que hacemos de manera digital, hablando ya casi hace 7 semanas, mañana cumplimos 2 meses, hablando acerca de la persona gloriosa del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Dios que nosotros adoramos es un Dios trino. ¿Cómo es el Dios que nosotros adoramos? Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas, no 3 personas, un Dios en tres personas, un Dios. No adoramos distintos dioses, adoramos a un solo Dios verdadero, grande. Que el Señor nos bendiga. Y cuando hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, tenemos que entender que todo lo que el Padre decretó en el cielo, ejecutó Jesucristo en la tierra, lo aplica el Espíritu Santo en la vida de los que creemos en el Evangelio maravilloso. El Espíritu Santo no solo tiene la labor de glorificar a Cristo en nuestra vida, sino que asiste a los creyentes en cada una de las áreas espirituales de nuestra vida. Es por el Espíritu Santo que podemos tener vida nueva. Es por el Espíritu Santo que somos regenerados. La Biblia dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da vida nueva. Y eso es la conversión. Eso es lo que nosotros denominamos la regeneración. Cuando una persona estaba hundida en delito y pecado y conoce el Evangelio maravilloso, le entendemos que el que actúa, el que obra, el que hace que las personas abandonen su vieja vida para abrazar la verdad del Evangelio, es la obra gloriosa del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? No tengo tiempo para ahondar en versículos, pero cuando usted mira la salvación en todos los elementos de la salvación, siempre está involucrado la persona del Espíritu Santo, desde el llamado, desde la elección, desde la regeneración, inclusive la justificación por la fe, que es un acto legal de la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo el que apropia esa verdad en nuestra vida para que podamos superar culpa, miedos, temores y entender que somos justos delante del Padre maravilloso. Que el Señor nos bendiga. Sin embargo, hoy que estamos bajo la presencia maravillosa del Espíritu Santo, porque yo no sé si usted cree, pero yo creo que el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Luchamos y vivimos. Pablo, en los versículos que leímos, y no solo aquí, sino que viene hablando desde muchos versículos más atrás, del capítulo 6 de Romanos, Pablo viene hablando acerca de un concepto que se llama carne. Sin embargo, hay que entender bien cómo lo aplica el apóstol Pablo, porque no está hablando de esta naturaleza, no está hablando de esto que está aquí, de lo físico, de lo tangible. Cuando la Biblia habla del concepto carne, siempre habla de una tendencia, y de una tendencia que está profundamente arraigada en el corazón de todos los que nacimos post-Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Los que nacieron post el nacimiento de Adán, post la caída, todos nacimos con una tendencia. Bendito sea el nombre del Señor, con una inclinación. Por más que a veces queremos aplicar educación en nuestra vida, queremos aplicar, no sé, distintos tipos de formatos, todos tenemos una inclinación. Una inclinación que a veces es más pronunciada y a veces es menos pronunciada. La sociedad que vivimos, el gobierno, la educación, las profesiones tratan de enderezar esa tendencia
hacia el mal, hacia lo nocivo. Y trata de ubicarnos en una manera de que podamos vivir, conformarnos de una manera que sea más sociable, más legible. Pero esa tendencia siempre está en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando Pablo habla acerca del concepto carne, él está hablando de esa tendencia profunda que hay en el corazón de todas las personas. De príncipes a paje, desde la cordillera hasta el mar, desde lo más norte hasta lo más extremo, sea la cultura que sea, el ser humano en su condición fuera del Señor nace con una tendencia, con una inclinación hacia lo malo, con una inclinación hacia el pecado. Luego a veces pretendemos que la educación nos arregle y lo cierto es que cuando estudiamos como que algo se nos arregla de esa inclinación, pero sigue esa inclinación hacia el mal. Llegamos al Evangelio, conocemos a Cristo, lo reconocemos en nuestra vida como nuestro único y personal Salvador. Y tenemos que asumir que esa inclinación ya toma lo voy a decir así, un quiebre. Pero esa inclinación sigue viva en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Pablo era consciente de esa realidad. Él decía constantemente frases como esta: en mí no está el hacer el bien. Yo pretendo hacer el bien, pero no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Eso está dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. O déjeme decírselo en términos mucho más prácticos. ¿Cuántas personas estamos aquí? No le pido que levante su mano y que hemos conocido al Señor, pero sentimos que hay muchas cosas de nuestra vida anterior, de nuestra vida pasada, que siguen latiendo en nuestro propio corazón? Y no me refiero a grandes pecados, porque muchas veces esos grandes pecados los entregamos, los confesamos en el altar del Señor, cuando llegamos llorando, templando, quizá y reconociendo al Señor. Pero me refiero a cosas que son mucho más silenciosas, elementos que son mucho más pequeños, pero que están metidos de manera muy sutil en nuestro corazón. Cosas que son precisamente las más peligrosas. Porque las más peligrosas a veces no son los más grandes, a veces son esas pequeñas cosas que son esa muestra de la tendencia en nuestro corazón que nos aleja. Me refiero a esa manera de pensar que teníamos en el mundo sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la crianza de nuestros hijos, esas cosas que no las aprendimos a la luz de la palabra de Dios, sino que más bien la aprendimos antes que el Evangelio tocara nuestra vida, pero que siguen enraizadas en nuestra vida. Esas cosas que están en lo más profundo y que muchas veces, por más que no lo queramos asumir, son la raíz de nuestra vida. Y aquí hay varios hermanos que son jardineros, van a saber lo que voy a hablar. Usted puede tomar una planta, puede cortar el tallo, puede sacar las hojas que están, no sé, manchadas, contaminadas. Pero si la raíz sigue viva, la planta una y otra vez vuelve a nacer, una y otra vez vuelve a nacer. Este templo, la construcción de este templo es un ejemplo de eso. Nosotros tenemos que estar constantemente en las cerámicas del exterior de la iglesia, estar sacando maleza que salen en medio de esa cerámica, en medio del fragüe. Porque podemos arrancar hoja, podemos sacar las ramas, podemos echarle material encima, pero lo queramos o no lo queramos asumir, hay cosas que están enraizadas en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay creyentes que pueden llevar años en el Evangelio, como creyentes que están iniciando sus primeros pasos en el Señor, pero todos tenemos raíces vivas, enterradas en tierra mala en nuestros corazones. Raíces que nos alejan del Señor, pensamientos que nos han acompañado durante mucha vida, amistades con el mundo que nos corrompen, conversaciones que no nos edifican, y lo queramos asumir o no, estas raíces están chupando nuestra vida espiritual, están menguando que la obra, el fruto glorioso del Espíritu Santo salga en nuestra vida. Por eso sentimos la unción que se aleja, por eso sentimos que nuestra oración se vuelve fría, y por eso muchas veces hasta nos cansa estar en la casa del Señor. Pero usted vino a oír esta palabra del Señor. No sé cuántos dicen amén a esto. Usted vino a oír palabra de Dios.
Y hoy el Señor me mandó decirles esto, que me lo digo con mucha fuerza en mi corazón. Mientras no hayan cosas de nuestra vida anterior que no sean cortadas de raíz, va a ser muy difícil que demos el fruto que el Espíritu demanda de nosotros. Porque el problema no es que usted ore o no ore. El problema no es que usted se congregue o no se congregue. El problema no es que usted esté conectado. Es que hay un problema que es mucho más profundo. Hay raíces invisibles en una tierra que Dios le dijo que teníamos que sacarla. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que están enraizadas en nuestra vida, que lo queramos o no lo queramos, tenemos que entregarlo a los pies del Señor. Quiero ir a la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Y el primer concepto que nos enseña la Biblia: porque si vivís conforme a la carne, si vives toda tu vida obedeciendo a la inclinación de tu propio corazón, no esperes otra cosa que la muerte. Ese es el sentido de esta palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque las raíces del viejo hombre, mire lo que le voy a decir, nuestra naturaleza, las raíces de nuestro corazón no se reforman, no cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Esa inclinación que está más profunda en nuestro corazón y que nos inclina a alejarnos del Señor, que nos inclina a llevarnos fuera de la voluntad del Señor, no tiene el Señor un plan para reformarlo. El plan de Dios es la mortificación, es hacerlo morir. Bendito sea el nombre del Señor. No es que Dios quiere que yo suavice mis obras de la carne, porque nosotros tenemos esa tendencia nociva en nuestra vida, sobre todo cuando llevamos años en el Evangelio, de querer justificar raíces en nuestra vida que están en nuestro corazón y que nos alejan del Señor. Pero mire la palabra del Señor. La Biblia dice: si ustedes viven conforme a esa obra, ustedes están destinados a morir. Están destinados, bendito sea el nombre del Señor, a lo quieran o no lo quieran asumir, a no dar nunca frutos. La palabra aquí en el griego es tanatonó, que significa ejecutar, es morir. La tendencia en nuestro corazón es lo voy a decir así, es un llamado de las tinieblas para que nuestra alma muera, para que nuestra vida. Por eso el plan del Señor no es una cirugía estética. Dios no viene aquí para arreglarle la vida a nadie. Dios viene a darnos una vida nueva. La vida que usted trajo es una vida que Dios quiere enterrar, es una vida que Dios quiere morir. Dios tiene vida nueva para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Y mírese, ¿por qué insistimos en la obra del Espíritu Santo? Porque la gente de esta mortificación es el Espíritu. Dice: más si por el Espíritu. Porque esa tendencia que está en nuestro corazón. Yo he hablado con muchos hermanos que me han dicho: pastor, yo no quiero ser así, pero me nace, no puedo. Y es cierto, porque la inclinación de pecado en nuestro corazón no lo vencemos por nuestra propia fuerza. No lo vencemos porque dispongamos una buena intencionalidad en nuestro corazón. No es ni siquiera por asistir más a la iglesia, es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es que usted puede matar lo que la carne quiere mantener vivo dentro de usted. ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos el rostro del Señor? ¿Por qué los llamamos como iglesia a orar los domingos en la mañana? ¿Por qué estamos orando los domingos en la noche? ¿Por qué estamos metiéndonos en discipulado? Porque hay una tendencia en lo más profundo de nuestro corazón a alejarnos, a apartarnos, como decían los antiguos pentecostales, a enfriar nuestra propia vida. Pero nos olvidamos que tenemos un recurso espiritual que es poderoso, que es maravilloso y que lo necesitamos. No solo para nuestros cultos, no solo para cuando canta el coro, predica la palabra el predicador. Lo necesitamos para cada área de nuestra vida, que es la presencia gloriosa del Espíritu Santo habitando, reinando, gobernando nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque le voy a agregar otro elemento de nuestra naturaleza carnal. La carne no quiere morir. La carne siempre negocia con nuestra vida.
La carne siempre pone condiciones. Nuestra naturaleza siempre es, voy a cambiar, pero esa amistad no voy a dejarla. Voy a cambiar, pero no voy a dejar de esta práctica, esta relación. Siempre buscamos, bendito sea el nombre del Señor, tratar de negociar con lo espiritual. Siempre caemos en esa, voy a obedecer, pero en esta área sí que me cuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando una vez prediqué sobre el Sermón del Monte, nunca me olvidé de un hermano que me dijo, mire pastor, esa cuestión de poner la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos bendicen, no, por ni un lado, pastor. Por ni un lado, yo tengo formación militar, me dijo, yo he estado 30 años en el ejército, a mí no me enseñaron eso, al enemigo hay que anularlo, y pareciera ser que el evangelio no tiene caída en esa mentalidad, y yo lo puedo hasta entender desde la lógica humana. Una persona que ha tenido una formación de 30 años no lo va a poder hacer en su propia fuerza, en sus capacidades, porque ya lo inclinaron hacia un lado. Es por el Espíritu que el hombre cambia su forma de pensar. Es por el Espíritu que la palabra del Señor penetra en nuestra vida. Es por el Espíritu que el evangelio se penetra en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Tenemos que mortificar. ¿Y qué tenemos que mortificar? Todas las obras de la carne. Porque la Biblia no nos enseña y no nos especifica a ser selectivo en esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces el ser humano tiene esa tendencia, así como los católicos, a segmentar los pecados grandes, los pecados veniales. Y cuando la Biblia, uno mira la palabra del Señor, tenemos que asumir una verdad. En la Biblia el pecado es pecado. Por más que nosotros queramos diagramarlo y decirlo, parece que esto es más grave y yo tengo esto que no es tan grave. La Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que el pecado, sea grande, sea pequeño, sea visible, no sea visible, esté externo, internamente en nuestra vida, siempre va a llevar la misma consecuencia. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Cuando usted lee el libro de Gálatas capítulo 5, se amplía una lista de consecuencias y de obras que la Biblia dice que trae la carne. ¿Y qué es lo que trae la carne? Dice que trae enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, brujería, hechicería, todas esas cosas que están ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender que todas esas cosas que nos alejan de Dios, que son producto de nuestra inclinación, no podemos menguar con ellas. La Biblia nos llama a ser absolutamente radicales. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, amistades que nos hacen retroceder espiritualmente, relaciones que alimentan nuestra lejanía con el Señor. Todas esas cosas son obras de la carne que necesitamos mortificar. Porque Pablo dice que si vivimos según esa tendencia, en algún momento vamos a morir. Por más que nos maquillemos como vivos, en algún momento vamos a morir. Pero si usamos el recurso que Dios nos da, que es la vida del Espíritu, haremos morir lo que nos quiere hacer morir a nosotros para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Mire, yo vivía en Argentina, en un sector muy agrícola. Estábamos a 120 kilómetros de Mendoza. En Mendoza estaban los profesionales y en los pueblos, los valles donde vivíamos, vivía el obrero, el campesino. Y nunca me olvidé de un hermano que era jardinero. Lo contrató un señor que se había ido para Europa, volvió y dejó un terreno botado casi 20 años. Cuando volvió era un bosque su terreno. Vino, limpió la tierra, vinieron con camiones, sacaron todas las malezas que tenían mucha altura. Y le dice al hermano, tengo $1,000 si eres capaz de aquí de hacerme un jardín con flores, rosa y harta área verde. Y quiero que lo haga en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo me das? Me acuerdo que el joven se puso a mirar por internet y vio que más o menos el proceso duraba 2 meses y medio. Dijo, deme 4 meses. 4 meses hicieron trato. Él hizo todo, transformó ese jardín con todas las herramientas.
trajo tierra nueva, trajo plantas nuevas, fue a los viveros más famosos de Mendoza a comprar, plantó, regó, preparó el terreno, la abonó, todo iba viento en popa, primer mes, segundo mes, espectacular. Y el tercer mes algo empieza a pasar. Estaba por entregar, dijo, el termino este tercer mes, entro el cuarto, lo primero que hago es entregar el jardín y me van a pagar. Sin embargo, cuando él entra en ese lugar, se da cuenta el tercer mes que las plantas están empezando a morir. El pasto empieza a parecerle pasto varillo, la maleza empieza a salir donde estaba. Se empezó a desesperar y dijo, pero si la he regado, será el regadío, el agua, cambió el regadío, por ahí le dijeron tenés que regar de otra manera, sacar agua de otro lado, hasta se trajo agua de unas vertientes para hacer florecer el jardín y todo inclinaba hacia que ese jardín muriera. Hasta que un día el pastor le dijo, ¿por qué no va a Mendoza, contrata a un agrónomo y que le haga un diagnóstico? ¿Qué le pasó a esta tierra? Fue, me acuerdo, viajó los 120 kilómetros a buscarlo. Y el agrónomo cuando llegó, miró, revisó el jardín. Él tenía aparte un lugar donde tenía toda lo que le había trabajado la tierra, donde le había echado. Y él no dice nada más que tomar una pala y empezar a cavar. Y cuando llevaba menos de medio metro, le dijo, amigo mío, usted echó tierra nueva encima de una raíz vieja. Y esa raíz que está allá abajo está matando todo lo que usted plantó. Si usted quiere volver a revivir toda esta planta, todo este jardín, usted tiene que volver a hacer lo que no hizo al principio. ¿Qué cosa le dijo él? Sacar la raíz y no taparla con tierra. No sé si alguien está escuchando lo que estoy hablando. Tierra nueva encima de una raíz vieja va a hacer que la tierra nueva se muera, que el jardín se muera, que las plantas se mueran. No sé si alguien está entendiendo la palabra que estoy hablando. Usted puede tener evangelio, puede tener nueva doctrina. Usted puede llegar a este lugar y conocer nuevas canciones, nueva motivación, tener nuevos amigos. Pero si usted no está dispuesto a cavar profundo, a sacar la raíz vieja, a pedirle al Espíritu Santo que actúe como aquel agrónomo, que pique, hasta que llegue esa raíz, su vida espiritual no será fructífera, su vida espiritual no va a crecer. Podrá llevar años en el evangelio, pero siempre va a haber algo que lo va a empujar hacia abajo, que no lo va a dejar crecer, porque hay raíces de su vieja vida que están ahí, raíces del pecado que están ahí. Pero usted vino a oír esta palabra del Señor, usted vino a oír palabra de Dios, porque esta noche Dios quiere erradicar esa raíz, Dios quiere sacar esa raíz. Él tiene vida nueva, tierra nueva, agua nueva, planta nueva, vida nueva para el que crea en Él. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que le muestre cuáles son esas raíces. ¿Cuántos le quieren decir, Señor, muéstrame esas raíces que no me permiten servir al Señor? Le doy otra razón por qué tenemos que morir. 2 Corintios capítulo 6. ¿Trajeron Biblia, no es cierto? Hay un texto tan lindo que a veces lo hemos usado de tal mal manera. 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Dice, ahí lo tiene publicado. Dice, no os unáis. ¿Cómo? ¿No os unáis? No lo escucho. ¿No os unáis con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? ¿Y qué comunión la luz? ¿Y qué concordia Cristo? ¿Me está acompañando la lectura, no? ¿Cómo dice?
¿Y qué concordia Cristo con quién? Con Belial. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Verso 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué es lo que somos nosotros? Templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Dice el verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y cuál es la promesa? Y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y antes que se me ponga alguien incómodo con esta palabra, Pablo no está diciendo que tenemos que abandonar a nuestra familia inconversa. Pablo no está diciendo que tenemos que alejarnos y no hablar con nadie que no tenga nuestra fe. No está hablando de un aislamiento social, porque no tiene sentido aislarnos socialmente. Violaríamos las metáforas del Sermón del Monte. Son luz y son sal de la tierra. Somos luz, somos sal para estar injertos en medio de la sociedad. Pero aquí hay un principio que es mucho más profundo, porque el verso número 14 dice: no os unáis en yugo. ¿Cómo dice? No os unáis en yugo. ¿Y qué es lo que era un yugo? En yugo era un instrumento de sometimiento. Era un instrumento de sujeción. Hasta el día de hoy en muchos lugares se utiliza. Es una barra de madera grande y gruesa que se pone sobre el cuello de dos animales para que trabajen juntos, tiren juntos, vayan juntos en la misma dirección y por el mismo esfuerzo se logre un mejor resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice Pablo, dice: no pongan su yugo bajo ese tipo de unión, bajo esa dirección compartida. ¿Qué unión, dice, puede tener alguien quien se ha sometido a un yugo que lo aleja de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Con aquel que no tiene el proyecto de vida y que no tiene el Señor que usted tiene. ¿Qué sentido tiene? Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué comunión tiene? ¿Qué compañerismo? La justicia con la injusticia. La koinonía, la comunión profunda. ¿Puede tener la luz con las tinieblas? Ninguna. Y no es un asunto de voluntad, es un asunto de naturaleza. Usted no puede hacer convivir luz con tiniebla. No pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No aíslense, no se unan a la gente, no sometan su yugo, no pongan su cabeza subyugado al yugo del sometimiento de esta sociedad, de este mundo. No os unáis. Fue la voz profética que se viene escuchando desde el Antiguo Testamento. El Señor sacó a Egipto, sacó de la esclavitud a Israel de Egipto, y lo primero que le dijo: no sean como ellos, les llevaré una tierra, pero no tienen que ser como los gentiles. Cuando el Señor enseñó el Sermón del Monte, dice: cuando ustedes oren, no oren como los gentiles. Si van a ayunar, no ayunen como los gentiles. Si van a dar, no sean como los hipócritas. Porque el proceso de Dios en nuestra vida es un proceso de diferenciación, no de aislamiento. No es que Dios nos quiere tener aislados de la sociedad. Quiere que seamos distintos, diferentes. Quiere que no nos sometamos al yugo de este mundo. No sé si está entendiendo lo que estoy hablando. Y mire lo que dice la promesa: salgan de en medio de ellos, apártense, dice el Señor. Y no es la opinión mía, es lo que la palabra del Señor dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que un yugo desigual no está hablando del aspecto relacional, porque muchos lo han ocupado en eso. No, es que el yugo desigual solo se aplica al matrimonio. No, hermano, hay mucho yugo desigual fuera inclusive del ámbito del matrimonio. El yugo desigual
Bendito sea el nombre del Señor. Es eso que nos somete y que nos jala contrario a la voluntad del Señor. Usted puede estar presente aquí en la casa del Señor, pero emocionalmente conectado al mundo. Puede estar emocionalmente conectado fuera de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese yugo que está sometiendo nuestra propia vida, que está sometiendo nuestro propio corazón, a veces no nos damos cuenta. Usted puede estar aquí en la iglesia, puede orar, puede cantar, puede inclusive tener un alto cargo, pero si su influencia no está sometida a la obra del Espíritu Santo, en algún momento la obra que está sometiendo a usted su vida lo va a hacer morir, lo va a hacer alejarse. Bendito sea el nombre del Señor, porque como dije al principio, todos tenemos una inclinación, una tendencia a hacer lo malo. Queramos o no queramos, nos es más fácil sentir empatía por nuestra inclinación con aquellos que no son luz que con los que son luz. Tenemos nuestra propia inclinación en nuestro corazón. Nos sentimos más cerca a veces de situaciones que a Dios no le agradan que de situaciones que a Dios le agradan. Pero usted vino a oír palabra del Señor. Usted tiene un recurso. Usted y yo tenemos un recurso espiritual. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, para que esa inclinación vuelva al eje de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Había un señor que le gustaban mucho los animalitos, y las personas que tienen harto animalitos les gusta tener uno que es el regalón, que es el que meten en la casa. Y tienen otro que es el de choque, que ponen cerca la reja. Y conocí a un señor que ahí en San Rafael hacían en la calle Los Martínez, cuando nosotros éramos pequeños, ahora están construyendo todo, hacían fútbol, hacían distintas actividades, peleas de los gallos. Y ponían a correr unos perros. ¿Cómo se llaman esos perros que corren, que son así como los conoce? Los galgos. Y tenía un perrito galgo y tenía otro perrito en la casa que era el flojo. Ese no corría nada, era el regalón. Y un día engordó el perrito ese y le dijo, lo llevó al veterinario. El veterinario le dijo: mire, si usted quiere que este perro no le pase nada y quiere tenerlo, va a tener que sacarlo de la casa y lo va a tener que llevar a correr. Y es lo que gasta energía, porque el animal come mucho y no gasta nada de energía. Y el caballero se le ocurrió, no sé de dónde habrá sacado la idea, dijo: y si hago lo que hacen en el campo, no le voy a ponerle un yugo a los dos perros. Y le pidió que si le podía dar algo para hacer dormir los perritos. Y hizo dormir a los dos perritos y los amarró las dos patas con las dos patas. Entonces dijo: el perro, el galgo, me va a hacer correr a este otro perrito, a este Garfield. Y era un experimento que él tenía. De repente los perros se despiertan, se ven, se miran a la cara y se dan cuenta que estaban amarrados. Para sorpresa del Señor y del dueño del perro, se dio cuenta que en vez del galgo pescar al otro perro y llevárselo al patio, el otro perro tuvo más fuerza y parece que lo convenció, y el galgo prefirió quedarse ahí. Dijo: esto debe ser el primer día nomás. El problema fue que el segundo día, el tercer día, el cuarto día, a la semana está desesperado. Y se le ocurre soltar al galgo del otro perro y los mira. Ahora tenía dos Garfield. Usted puede ser el creyente más fuerte en su vida. Usted puede decir: yo conozco la palabra. Pero si usted está en yugo desigual, en algún momento se va a transformar de galgo a un perro de casa. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando?
Porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El yugo desigual no solo está allá afuera, inclusive dentro de la propia fe. Y los hermanos antiguos van a decir eso. ¿Cuántos jóvenes se casaron dentro de nuestras iglesias? No, si él es cristiano, ella era cristiana, y terminaron al poco tiempo divorciados. Porque inclusive dentro de la fe podemos encontrar un yugo desigual. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Porque un yugo desigual tiene que ver con un solo diagnóstico. Me acerca o me aleja de Dios. Me lleva a los pies del maestro o me aleja de los pies del maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Yo llevo en un proyecto personal ya un par de meses y me he dado cuenta, hermano, partió con una conversación con algunos colegas, profesores de teología, y nos embarcamos en ver, porque nos dimos cuenta de una enfermedad que está diagnosticada, que está siendo inclusive tratada, que se llama autofobia. Cuando yo vi el concepto dije, ¿de qué se tratará autofobia? Y es de las adicciones que provocan los dispositivos móviles. Mire lo que voy a hablar, los dispositivos móviles. Y cómo las redes sociales provocan tanta adicción que la gente, alejarse del dispositivo por más de media hora a una hora, se le despierta una desesperación, una inquietud, una angustia. Los médicos ya los diagnosticaron, le pusieron autofobia, la fobia de sentirse solo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Le meten inteligencia artificial, le meten algoritmos, le meten un montón de cosas de manera que a uno lo escarben para cautivarlo, para someterlos al yugo de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y a uno lo tienen entretenido con reel, lo tienen entretenido con chistes, con un montón de cosas. Y ahí tenemos un montón de gente que es amante del Señor, que eran gente de oración, de búsqueda, pero prefieren estar horas y horas y horas y horas y horas haciendo crecer la economía de los grandes dueños de todas estas redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor, mientras nos alejamos del Señor. Pero usted vino a oír palabra de Dios esta tarde. No sé si dice amén a la palabra del Señor. De recibir Espíritu Santo para hacer morir todas esas raíces en nuestra vida. Porque quiero terminar mirando a Cristo. Porque todo esto que vengo hablando acerca de las raíces amargas, el yugo desigual y mortificar en la carne, podría quedarse en una fría religión. Pero quiero que miremos al único que tuvo el derecho de hablarnos de muerte, porque él mismo pasó por ella. Y quiero terminar hablando de Jesús. Y quiero que pensemos en el Jesús, pero no en el Jesús de los cuadros bonitos con túnicas blancas y rostro sereno. Quiero que pensemos en el Jesús verdadero, ese Jesús que estaba lleno de angustia en el Getsemaní, ese Jesús cuyo sudor se convirtió en gotas de sangre, aquel que con desesperación lloraba al Señor y le decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Aun cuando él conocía el destino final que esperaba para su vida. Y fue tan consciente de eso que dijo: pero no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú. Porque Jesús eligió morir. Y no porque fuera fácil, sino que su amor por cada uno de nosotros fue más grande que su deseo de no morir. A veces nos cuesta morir porque sabemos que cuando tenemos que morir tenemos que renunciar, sacar esas raíces. A veces vamos a abrazar un dolor, una soledad, un sentimiento que humanamente nos cuesta. Y Jesús también quizás quiso evitar ese mismo dolor
Pero al mismo tiempo dijo, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Por qué? Porque el amor vale más que evitar el sufrimiento. Y yo no sé si usted ama a Dios. Pensé que íbamos a decir un amén, que íbamos a romper este techo. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos por ese amor a Dios estarían dispuestos a hacer lo que hizo Jesús en el Getsemaní? Aceptar el sufrimiento. Porque a Jesús lo arrestaron, lo golpearon. A Jesús le pusieron una corona de espina y lo pusieron a cargar una pesada cruz, más de lo que ningún ser humano podía cargar hasta ese momento. Lo clavaron con clavos en sus manos en una cruz, bajo un terrible sol palestino a mediodía. Lo tenían ensangrentado y puesto en la altura de aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y podríamos pensar en Jesús y decir, ¿qué fue lo que Jesús lo sostuvo ahí? La voluntad del Padre. Pero el sentido propio del Maestro, más que la voluntad del Padre, era el amor. De tal manera amó. Porque de nada vale decir que amamos al Señor si no estamos dispuestos a ir al sacrificio por Él. Si no estamos dispuestos a enterrar amistades del pasado, vidas del pasado. Si no estamos dispuestos a cambiar la tendencia de nuestro propio corazón. Si no estamos dispuestos a dejar atrás culpas del pasado, miedos del pasado y abrazar la fe gloriosa del Evangelio en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos llevar años en la fe y tener una vida que no glorifica al Padre. Podemos llevar años en la fe y nuestro único logro sea decir, ya no tengo tal pecado. Pero mientras tanto, debajo de esa tierra nueva que parecimos evidenciar, hay raíces que están menguando nuestro caminar. Hay raíces que no nos dejan avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto, y los que llevan años saben lo que estoy hablando, hemos visto creyentes que entraron en el Evangelio con tanta promesa, tanto potencial, tanto fuego y amor en sus ojos, que años después se vio morir, porque nunca quisieron soltar, mitad en el mundo, mitad en el Señor, mitad en la carne, mitad en el Espíritu, mitad en Egipto y mitad en la tierra prometida. Esa división no es neutral, en algún momento nos va a matar. Usted vino a oír palabra del Señor, usted vino a oír palabra de Dios. Si pusimos la mano en el arado, no somos quienes para estar mirando atrás. Avanza hacia adelante, avanza hacia el Evangelio, avanza hacia el propósito de Dios. Deja atrás tu pasado. Dios tiene cosas mejores para ti. Y mi oración, ahora que vamos camino a Pentecostés, ¿sabía usted que vamos camino a Pentecostés? El domingo 24 vamos a celebrar Pentecostés. Y aunque yo soy pentecostal, creo en las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Yo no sé si usted las cree. Yo creo en las danzas, en la profecía, en la sanidad, en los milagros. Creo en el hablar en lengua, creo en la restauración del más vil de los pecadores, creo que en Cristo hay vida y salvación, creo que Cristo sana, creo que Cristo salva, creo que Cristo volverá, creo que el Espíritu Santo santifica, creo que el Espíritu Santo nos convence de nuestra propia vida. Pero la promesa de Jesús fue esta: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y le decía a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que esa promesa maravillosa del Padre se cumpla. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿En qué más nos bautizará? Escucho a la pura hermana Mireya. ¿En qué más nos bautizará? En Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe lo que provoca el fuego? El fuego es purificación. Y yo le he dicho al Señor, Señor, porque tenemos carencia y nuestras carencias las podríamos suplir con muchas cosas, pero ¿por qué no mejor clamamos al único que no las va a maquillar,
que no las va a arreglar, sino que las va a erradicar de raíz y nos va a dar vida nueva. ¿Cuántos quieren decirle Espíritu Santo esta tarde? ¿Cuántos le quieren decir Espíritu Santo esta tarde? Tú has hablado a mi vida. ¿Cuánto les habló el Señor? Y les pueden decir, Espíritu Santo, no quiero maquillar mi vida. Quiero que desde la raíz, desde lo más profundo de nuestra vida, tú obres. Porque yo humanamente acepto todos los que me dicen, yo no puedo. Les doy la mano, yo tampoco puedo. Es con el Señor. ¿Cuántos dicen es con el Señor? Cierra sus ojitos ahí sentado como está. Y pídale al Señor. Pídale al Espíritu Santo del Señor que Él pueda erradicar. Espíritu Santo del Señor, tenemos tantos males en nuestra vida. Tenemos una tendencia tan marcada en nuestro corazón de alejarnos, de vivir el Evangelio a nuestra forma, a nuestra manera. Tenemos, Señor, raíces tan profundas en nuestra vida, en nuestro temperamento. Y yo te pido que tú las erradiques de mí, Señor. Líbrame, Espíritu Santo, de hallarme justificando mi vida y no arrepintiéndome de ella. Líbrame, Señor, de defenderme delante de ti y no humillarme delante de ti. Ayúdame, Señor, a cada día humillarme, a reconocer, Señor, que estoy en yugo desigual, a reconocer que mis caminos muchas veces se alejan de los tuyos, Señor. Oh Dios, confronta mi vida, mi ser, cada momento, cada existencia de mi vida, Señor. Que en cada aire que respiro tu Espíritu Santo venga a interrumpir mi alma, venga a interrumpir mi camino, Señor. Porque si vivo conforme a la carne moriré, mas por el Espíritu he de hacer vivir. Por el Espíritu mortificaré las obras de la carne y por el Espíritu viviremos. Oh Espíritu Santo del Señor, derrámate, Señor, en purificación. Derrámate, Señor, en purificación de mi alma. Cierra sus ojitos, clame al Señor. Oh Dios eterno, purifícanos. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Oh Dios, haz que tu obra, Señor, se manifieste, se glorifique, Señor. Se exalte en nuestra vida. Transforma, Señor, nuestro andar. Transforma, Señor, nuestro caminar. Oh Espíritu Santo de Dios, derriba, Señor, tantas obras de nuestra carne que están tan arraigadas. Tantas cosas que están arraigadas, Señor, en nuestra vida y que no nos han permitido ser lo que tú quieres que seamos, Señor, y que no nos permiten que podamos realizar la obra que tú quieres que realicemos, Señor. Llévanos, Señor, a vivir en un evangelio real, un evangelio genuino, Señor, un evangelio que esté tan encarnado en nuestra vida, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, Señor. Aún en nuestros sueños los entregamos a ti, Señor. Los entregamos a tu voluntad, a tus caminos, a tus propósitos eternos, en el nombre de Jesús.